Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer coloquio virtual del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, en el marco de la celebración de sus 15 años de existencia, titulado La vivienda en tiempos del COVID-19 en El Salvador. Y bueno, sin más, me corresponde el honor de introducir a nuestro moderador, el ingeniero Carlos Pastrana Palomo. Él es salvadoreño, ingeniero civil graduado de la UCA, posee una maestría en Ciencias de la Arquitectura de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México DF, un posgrado en Administración de Empresas, impartido por la UCA en colaboración con ASIA, y también es egresado de la Maestría en Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural para el Desarrollo de un consorcio entre universidades nacionales de Centroamérica. Me ha correspondido resumir su extendido currículum, pero entre algunos áreas de su experiencia profesional, ha sido director editorial del Manual del Constructor, ha sido vocal del Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de Ingenieros Civiles y Profesiones Afines, ha sido colaborador para el Banco Mundial en representación de Asia, ha sido secretario del Consejo de Auditoría Gremial de Asia y también ha sido director ejecutivo de Asia. Ha tenido amplia experiencia dentro del diseño estructural, la rehabilitación y la restauración, y lo más importante es que es miembro fundador del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador, ha sido coordinador en 2 periodos y actualmente es subcoordinador pro tempore en representación de la Asociación Nacional Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos ASE. Así que sin más, les dejo con nuestros ponentes invitados, nuestro moderador, el ingeniero Carlos Pastrana. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí les damos la más cordial de las bienvenidas, ¿verdad? A este primer coloquio coloquio del foro, ¿verdad? Del foro del Centro Histórico de San Salvador, con la intención precisamente de que sigamos conversando, platicando, debatiendo, ¿verdad? Temas de interés relacionados precisamente con nuestro querido centro histórico de nuestra ciudad capital. Sin más, acordémonos, y por eso también que ya lo mencionó la arquitecta Rivera, este ciclo de coloquios que estamos iniciando este día es en el marco de los 15 años de existencia del foro. Precisamente en este mes de mayo, hace 15 años, fue convocado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de la Vivienda Mínima, Fundasal, diferentes instituciones, y a la fecha el foro se encuentra conformado por 17 instituciones. Bueno, muy bien, este primer coloquio lo hemos titulado Vivienda en tiempos del COVID-19. Pues bueno, precisamente por lo que nos está tocando vivir, ¿verdad? Y por eso acá ustedes nos pueden ver a todos en nuestras casas y todos, pues bueno, cumpliendo pues con esta cuarentena domiciliar a la que estamos supeditados. En esta tarde vamos a tener excelentes panelistas. El primer panelista, ¿verdad?, que vamos a tener acá es el arquitecto Juan Carlos Chicas. El arquitecto Juan Carlos Chicas tiene un magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene mención en planificación y gestión urbana. Es arquitecto graduado de la Universidad de Dr. José Matías Delgado y en la actualidad funge como coordinador de investigaciones de la Escuela de Arquitectura, precisamente Red de Docencia e Investigación del Centro de Investigaciones y Ciencias y Humanidades, CICH,
de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Tiene entre varios de sus proyectos académicos de posgrado en planificación la tesis de posgrado Morfología y Clima Urbano, estudio de microclimas urbanos en Santiago de Chile, mediante la aplicación del concepto de cañón urbano e índices de confort térmico, implicancias para la planificación urbana. También participó en el taller intensivo Catedral Elemental y sus propuestas de vivienda progresiva, una propuesta de planificación estratégica para la reconstrucción de Talca, región de Maule, en Chile, propuesta plan estratégico para el desarrollo de la comuna Quinta Normal, Santiago de Chile también, y otros más precisamente allá en Santiago de Chile. Tiene varias publicaciones académicas, precisamente por eso el arquitecto Chicas está en esta tarde, nos acompaña con la ponencia Aspectos históricos de la evolución de la vivienda en El Salvador, y como ustedes pueden ver en su currículum, en estas publicaciones académicas, entre las cuales las que tiene son La vivienda popular en la ciudad de San Salvador, bases para su comprensión, Historiografía de la vivienda mínima moderna en el área metropolitana de San Salvador, los años de la modernización urbana, El difícil camino a la ordenación urbana del AMS, una revisión crítica a los planes urbanos del AMS 1953-1997. Y bueno, tiene también varios cursos y seminarios a los cuales ha asistido y aprobado, ¿verdad? Programa de formación de prevención de riesgos ocupacionales para comités de seguridad y salud ocupacional, el Congreso Internacional número 55 de Americanistas realizado en El Salvador, participó con ponencia, Principios y métodos generales de ingeniería y evaluación aplicado a bienes inmuebles urbanos en Asia, control de calidad y seguridad de la industria de la construcción, seminario impartido por Sir Peter Hall, nuevos paradigmas en la gestión de ciudades y regiones, Santiago de Chile, y también entre los reconocimientos es becario en el programa de cooperación horizontal Chile-El Salvador de la Agencia de Cooperación Internacional Chile, AGCI, Gobierno de Chile. Así que con ustedes, sin más por el momento, ¿verdad? Dejamos al arquitecto Juan Carlos Chicas con su participación. Muchas gracias. Bueno, ok, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este primer coloquio en el marco de los 15 años de trabajo arduo del Foro para el Rescate del Centro Histórico de San Salvador, que también tengo el orgullo de representar a la Universidad Dr. José Matías Delgado dentro de ese foro. Bueno, pues bien, para el tema que nos convoca en este coloquio, pues en la parte histórica de la vivienda, yo, como es tan amplio, he preferido, digamos, hacer 4 bloques para entender los elementos claves de cómo ha sido la evolución no solo de la vivienda, sino también de la ciudad. Y esto, digamos que es clave partir, digamos, por un elemento esencial, que es comprender de alguna manera algo rápida el régimen de tenencia de la tierra o del suelo, ¿verdad? Que es una pieza clave para entender no solo la vivienda, sino la ocupación del territorio nacional, porque digamos que contemporáneamente esto es una visión mucho más amplia de tener un enfoque territorial y no solo de elementos aislados como podría ser la vivienda o la ciudad. Bueno, nosotros rápidamente para entrar en este primer punto, sabemos que desde la época colonial el conjunto tierra-población se consideró por los estratos dominantes como un elemento básico a explotar para la generación de riqueza. Y esta es la hipótesis central del trabajo de David Browning en el libro El Salvador, la Tierra y el Hombre. Browning sitúa, de hecho, la reforma liberal de la abolición de las tierras ejidales y comunales como elemento de quiebre con respecto a la propiedad de la tierra en El Salvador, lo que habría garantizado las posibilidades efectivas de un sector poderoso, digamos, en aquel momento de grandes agricultores, de expandirse económicamente y situarse a través de la privatización y acumulación de tierras fértiles disponibles
en una posición privilegiada. Lo que fue este proceso de privatización de tierras ejidales y comunales fue fundamental para la consolidación de medianos y grandes productores de café. Y desgraciadamente, como todos es conocido, la historia nos muestra los hechos de que las comunidades indígenas y campesinas del país perdieron consecuentemente la capacidad de administrar sus tierras y tenían que adaptarse a una condición de sobrevivencia. Así también, muy importante este aspecto de que los municipios también se les anuló la facultad de repartición de tierras. La historia oficial, de hecho, señala que el Estado salvadoreño, en su meta de ser una república agraria, vendió tierras pertenecientes al Estado a muy bajo precio para garantizar el desarrollo de productos de exportación, lo cual limitó la posibilidad en el futuro de administrar tierras para solventar problemas de desarrollo de asentamientos humanos y posibles proyectos de vivienda. Esto es bien notorio en entender de este proceso de cambio de administración de la tierra y del suelo, porque este nuevo sistema territorial, especialmente el agroexportador de finales del siglo XIX, nunca creó una política desde el Estado para atender o atenuar algún posible impacto en el modo de vida de los sin tierra o de los sin vivienda. Y este es uno de los elementos claves para que nosotros podamos entender este gran marco de falencias o de fallas que hemos tenido desde el punto de vista histórico. Ahora bien, siendo honestos y justos, esta riqueza generada a través de este modelo agroexportador también permitió de alguna manera la modernización del territorio por medio de equipamientos territoriales claves como fueron los puertos, las líneas férreas, las estaciones de todas estas sistemas de trenes. Se amplió el sistema de caminos rurales y carreteras, y toda esta dinámica también ayudó y contribuyó fuertemente a la consolidación de centros urbanos claves en el desarrollo, en el marco del desarrollo de la producción del café. Un segundo punto, el fenómeno migratorio campo-ciudad es clave, ya que en esta economía cafetalera permitió el fortalecimiento progresivo de los centros urbanos existentes y fortaleció también las relaciones con sus territorios funcionales o circundantes del mundo rural, como es el caso de las ciudades como de Santa Ana, Aguachapán, La Libertad y Usulután, que fueron núcleos fundamentales de todo este desarrollo económico. De manera que estos centros urbanos poco a poco fueron también aumentando su población y desarrollando mercados internos relativamente importantes. Esta dinámica socioeconómica en las ciudades creó la demanda de vivienda popular, o sea que esta migración y este robustecimiento de las ciudades atrajo, se convirtieron en tremendos atractores de población rural, lo cual generó esta presión sobre la demanda de servicios urbanos, como es la vivienda popular o accesible para la clase trabajadora y recién llegada del campo. Y esto es de todos conocidos que se solventó de alguna manera a través de arriendos de piezas y cuartos de los populares mesones, los cuales continúan en funcionamiento en muchas de las ciudades mayormente pobladas del país, y que con esta emergencia principalmente se ha visto, digamos, reforzado unas imágenes sumamente crueles de precariedad en las que se existe o se sobrevive en estas condiciones. Posteriormente, sabemos de que la migración, luego de la caída de los precios del café, esto continuó acelerando la migración, y el aumento de mesones continuó aumentando, por ejemplo, en San Salvador. Es importante mencionar de que no se ha encontrado ninguna evidencia que las autoridades estatales o municipales trataran de normar o regular las condiciones operativas y de higiene de estas viviendas precarias. Únicamente se registran históricamente intervenciones a nivel o en materia de seguridad pública.
Aquí también es importante marcar o destacar que surge una segregación socioespacial en las ciudades salvadoreñas, constituyéndose barrios formales, limpios, elegantes, con servicios de agua y drenaje, por un lado, y por el otro, completamente barrios poblados de mesones y de viviendas precarias, ¿verdad? Esto también, recordémonos que ya a inicios del siglo XX comenzó la ocupación de terrenos en los arenales y quebradas de nuestra ciudad capital y la proliferación de la ranchería, ¿verdad? Un tercer punto clave es los inicios de la institucionalización y el asistencialismo en materia de esos dos puntos claves, que es el suelo y la vivienda. Con la llegada del general Maximiliano Hernández Martínez surgen las primeras intervenciones de asistencia estatal hacia la vivienda, tanto en el mundo rural como en el urbano. El Fondo de Mejoramiento Social, allá en 1932, procuró incidir en esos tres ejes, ¿verdad? Vivienda, industria y repartición de tierras. Hay registros oficiales de que se repartieron en el mundo rural unas 40,000 manzanas de terreno durante los 13 años de gestión o de dictadura del general Martínez, y mientras que en las casas baratas únicamente se lograron construir alrededor de 330 viviendas en 16 años, el programa famoso de casas baratas, ¿verdad? Este repartimiento de lotes también en el área rural tenía un propósito de ingeniería social bien importante, que era lograr el arraigo del campesino en el campo para evitar de alguna manera la migración desde el mundo rural hacia las ciudades. Y pues de alguna manera logró cumplir sus metas porque también recordémonos el sesgo que la sociedad tenía, ¿verdad? La sociedad burguesa que administraba el Estado sobre el campesino, ¿verdad? Esta especie de considerarlo incivilizado. Esto se puede registrar en los programas de estudio, de hecho, de que estaba planteado así. Ahora bien, esta repartición de tierras también contribuyó a una ocupación territorial no planificada de nuestro territorio, ¿verdad? Y esto va a tener consecuencias muy graves, digamos, contemporáneamente, que es la dispersión exagerada sobre núcleos poblacionales o asentamientos humanos en el territorio. Y como cuarto punto, para finalizar mi intervención, podemos mencionar la modernización estatal con la Dirección de Urbanismo y Arquitectura y el Instituto de Vivienda Urbana. Esto con la llegada, no voy a evitar los pormenores, pero con la revolución del año 48 y la llegada del coronel Osorio al poder, ¿verdad? Que toda esta reforma constitucional que ellos logran insertar importantes instituciones, entre ellos el IVU, que va a generar los primeros proyectos de colonias y centros urbanos en la ciudad capital, y que se constituyeron en verdaderos ejemplos de hacer ciudad y no solo urbanizar. Colonias como la Centroamérica, las Delicias, en el interior del país también como Santa Lucía, Colonia Belén en San Miguel, El Palmar en Santa Ana, son ejemplos de ello. Estas viviendas era un cambio significativo en la manera de proveer vivienda porque se tomaba en cuenta la estructura social para el diseño urbano y las tipologías de casa. Así, por ejemplo, teníamos ciertas tipologías, por ejemplo, la casa tienda, la casa taller, la casa comercio, o sea, tenían todas esas características donde también se tomaba en cuenta la integración, digamos, social y de alguna manera manejar una ciudad compacta. Finalmente, podemos decir de que estos esfuerzos de vivienda también fueron acompañados por un esfuerzo estatal para crear planes de desarrollo urbano. Ahora bien, ya con el gobierno de Lemus, ya en los años 56 a 1960, también es importante destacar la
creación o el diseño y construcción de centros urbanos, ¿verdad? En régimen de condominio, que fueron precursores de una nueva convivencia o tipología de convivir el espacio urbano. Esto es paradigmático en el caso del centro urbano Montserrat, el cual se pensaba de una forma integral que incluía un mercado, kinder, tipologías de diferentes como apartamentos y casas, y de esta manera crear una extensión de ciudad, no solo una visualización de crear una urbanización aislada, ¿verdad? Una característica finalmente del IWU y que vale la pena destacar es de que investigó modalidades de gestión de la construcción de vivienda y también investigó materiales para que la producción de vivienda fuera accesible, digamos, que tuviera un costo, digamos, muy bajo para que poder lograr mayor cantidad, obtener un mayor alcance. Sin embargo, todos estos esfuerzos se perdieron eficacia a medida, y nuevamente enlazando con el primer punto que mencionaba, que ya en los años 60, 70, de hecho, la adquisición de tierra urbanizable fue un problema para el IWU. Y esto poco a poco descapitalizó, por decirlo así, el instituto, y la visión, digamos, de los nuevos regímenes militares, digamos, no tuvo un acompañamiento tan fuerte como había sido en los primeros años del IWU y del DUA, ¿verdad? Entonces, digamos que con esto podría yo cerrar mi participación en este momento para dar pie al resto de compañeros y poder iniciar esta conversación tan interesante. Muy interesante, con todos los datos y todo este bosquejo general que nos ha traído, esta reseña que nos ha ilustrado muy bien, ¿verdad? De cómo ha venido evolucionando con los años la vivienda en nuestro país y específicamente en nuestra ciudad. A continuación, vamos a darle paso al arquitecto Miguel Ángel Pérez Ramos. El arquitecto Pérez Ramos, ¿verdad? Es arquitecto graduado de la Universidad de El Salvador. También ha tenido varios estudios de actualización curricular. También ha estado en la Comisión de Reestructuración Curricular de la Escuela de Arquitectura. Participó en el seminario taller Acreditación de Programas de Ingeniería del UNESCO, CASEI. La 10ª Conferencia Científica de Ingeniería y Arquitectura, ¿verdad? El seminario taller Principios de la Metodología de Desarrollo Instruccional y Curricular Sistemático. También se cuenta con el seminario taller Centros Históricos, Naturaleza, Funciones y Planeamiento para su Conservación de la EAUES en el 2003. También el seminario taller Gestión de la Calidad de la Educación Superior, ¿verdad? Él ha estado en su experiencia, ¿verdad?, profesional, diseñó los talleres de carpintería y artes manuales de módulos de apoyo y guardería para el Centro de Proyección y Capacitación para las comunidades de Sacamil, San Ramón, en Fundación Nuevo Amanecer. Investigación, diseño y desarrollo de planos del kindergarten tipo para el Ministerio de Educación en la Dirección de Mantenimiento en MINED en 1990. Supervisión del Templo Católico Cristo Rey, Cantón El Limón, Soyapango. Diseño y construcción de 8 aulas para la Iglesia Evangélica de Jesucristo, ¿verdad? Diseño y construcción del Colegio Bautista Las Margaritas, Soyapango. En docencia de arquitectura, ¿verdad? Instructor de diferentes materias en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador, docente de la escuela, miembro de la Comisión de Reestructuración Curricular de la Escuela de Arquitectura de la UES, elaboración e implementación de los programas para las materias selectivas, dibujo por computadora, miembro de la Comisión de Docencia e Investigación de la Escuela, miembro propietario del sector docente de la Junta Directiva de la FIA, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UES, coordinador del área de informática de la Escuela de Arquitectura, miembro de la Comisión de Autoevaluación de la Escuela de Arquitectura,
miembro de la Junta Directiva nuevamente de la FIA en el periodo 2005-2007. Fue vicerrector académico de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Entre los años 2007 al 2011. Y actualmente director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de El Salvador ante el Foro del Centro Histórico de San Salvador, ¿verdad? Ha tenido reconocimientos como 14 años, reconocimiento por los 14 años de docencia en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y también fue galardonado como el mejor docente de la FIA en la UES en el año 2007. El arquitecto Pérez Ramos nos va a acompañar este día, esta tarde, con la ponencia la precariedad y alternativas de vivienda. Con ustedes dejo a nuestro excelente panelista, el arquitecto Pérez Ramos. Muy buenas tardes a todo el público que nos está acompañando en esta tertulia, en este conversatorio, en esta oportunidad de reunión virtual. Espero que puedan disfrutar de las diferentes opiniones, que abramos diferentes también puntos de vista sobre el fenómeno de la vivienda en el centro histórico. Y en esta oportunidad me toca reflexionar brevemente acerca de la situación de la pobreza y la marginalidad en la vivienda del centro histórico. Quizás lo primero que deberíamos de hacer es un contexto de lo que está sucediendo y quizás el macro contexto nos lo explicaba muy bien el arquitecto Juan Carlos desde una perspectiva histórica muy amplia. Y yo me voy a referir a lo último que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucedió? Quizás los últimos acontecimientos que afectaron el centro histórico, pues obviamente fue esos 12, 14 años de guerra civil que vivió nuestro país, posteriormente al estado de bienestar que había tenido durante la década de los 40, 60. Y en ese momento, debido a que el conflicto se centró sobre todo en las áreas rurales, hubo mucha migración campo-ciudad, de tal manera que esa migración no se ha detenido, y allá por finales de los 90 y principios de este siglo XXI, se llegaba al punto de equilibrio en el cual el 50% de la población era rural y el 50% urbana. Esta presión sobre el centro histórico en las condiciones que nos menciona el arquitecto, de poca intervención estatal, de poco recurso urbanizable, de no atención institucionalizada al problema de la vivienda social y pocos accesos a créditos también, llevaron a que se aumentaran las presiones sobre el centro histórico. En la actualidad nosotros, el panorama de los mesones continúa, no se ha logrado solventar. Sí podemos decir que han habido algunas intervenciones desde diferentes perspectivas, algunas académicas, algunos desde las organizaciones no gubernamentales. Fundasal tiene un programa muy interesante sobre cooperativismo que lo vamos a ver en unos minutos. Y últimamente nosotros veíamos el lanzamiento de un programa del actual gobierno para la creación y recuperación de la vivienda en el centro histórico, un proyecto que no sabemos cómo va a seguir después de estos acontecimientos en los cuales nos encontramos, pero que pretendía recuperar 350 viviendas a un costo de $18 millones con la asistencia italiana. Ese es, digamos, el contexto en el cual nos encontramos, pero yo quisiera hacer una alusión a una situación bien interesante, y es que la precariedad, la pobreza, esa disfuncionalidad no es únicamente económica o no simplemente tiene que ver con el aspecto técnico de la vivienda, sino que tiene una característica multidimensional. Quizás en el urbanismo clásico lo dividía en tres grandes aspectos: el humano, el ser humano, el medio físico y el aspecto económico. Hoy en la actualidad hacemos diferencias en algunos aspectos de ellos. Yo los voy a mencionar rápidamente. Digamos, tenemos el aspecto natural. Hay una dimensión natural de precariedad que nos está marcando a nosotros condiciones, por ejemplo, la situación sísmica que se está sucediendo en San Salvador. Ya hay estudios
que están tratando de mitigar este riesgo, pero tenemos esa precariedad de que el suelo sobre el cual se asienta nuestro objeto de estudio, que es el Centro Histórico de San Salvador, se encuentra altamente vulnerable debido a esas fallas que existen en el Valle de las Hamacas. No es de broma que los antepasados le pusieron este sobrenombre al Valle de San Salvador. Lo otro también es cómo estos elementos tienen que ver con el factor humano, y este factor humano antrópico nosotros lo podríamos visualizar como una situación social. Ya en los 80s se daban los primeros atisbos de lo que sería la gran situación, el gran conflicto social, que hoy lo podemos ver a través de los grupos sociales que tienen alguna presión sobre el centro histórico, grupos juveniles, grupos que tienen una visión diferente de lo que es el marco social estructurado, y que obviamente son elementos de presión, además de otros grupos sociales que también han adquirido relevancia en el contexto del centro histórico, llamémosle los vendedores informales, algunos elementos organizados de otras naturalezas. Otra de las dimensiones que están afectando es obviamente la dimensión económica. Hasta el momento nuestro país no presenta un modelo de desarrollo económico, social, viable. No hay una interrelación entre lo que son las macroestructuras, la geopolítica, y la estructura o el modelo económico que nuestro país presenta. Nos dirigimos sin rumbo y trabajamos más por eventualidades que por un programa, que por un plan estratégico de desarrollo. Y precisamente cuando el arquitecto Juan Carlos nos presentaba a nosotros el único momento en que se le dio atención a la vivienda, que fue el proyecto de el IBU, precisamente fue cuando existía un plan de desarrollo para nuestro país, que es el plan de sustitución de agroexportación, sustitución de productos, y eso nos permitió a nosotros un estado de bienestar social, y fue cuando se pudo atender este problema de la vivienda. En la actualidad no existe un plan de desarrollo que haya sido evidenciado y que sea claramente definido y que se esté implementando. No lo digo únicamente por este gobierno, sino que esto ha sido una tónica muy común en todos los gobiernos desde los 70 hasta acá, el trabajar en lo que algunos le llaman improvisación estratégica más que planificación estratégica. Y eso obviamente ha dejado muy vulnerable la labor del trabajo en la vivienda, y obviamente eso ha incidido mucho en este problema. Y ahí está la dimensión política. La dimensión política en la actualidad está tratando de retomar el tema. Sabemos nosotros que existe el deseo de participación, hay muchos espacios posterior a los acuerdos de paz. Fue uno de los elementos que nuestro país más ha trabajado, que es la participación social, el tratar de incluir a los diferentes actores en las diferentes problemáticas a las cuales le concierne, y no aislarnos y trabajar autoritariamente, trabajar como llanero solitario, ¿verdad?, para solventar los problemas. Y la dimensión política también tiene mucho que ver. Hay muchos intereses, hay muchos conflictos entre los diferentes sectores, los viviendistas, los urbanizadores, los desarrollistas, el sector bancario y el sector institucional. Todos aparentemente estamos trabajando en dimensiones muy diferentes, y desde las perspectivas de cada uno de ellos no nos integramos para darle una solución coherente al problema de la vivienda en el centro histórico. Y por último, de mencionar la dimensión ambiental, que si bien es parte de lo físico, hoy adquiere una relevancia muy actual, tanto por los elementos climáticos, que nosotros muy bien sabemos cómo nos están afectando, como por la situación actual en la cual estamos viviendo, algo que no creíamos. Todos hablamos del cambio climático, todos hablábamos de
estábamos hablando del calentamiento, estábamos hablando de la falta de agua, estábamos hablando de la presión sobre los recursos hídricos, de la ley del agua, y de repente algo que no veíamos en aquel momento, como es los aspectos que tienen que ver con la higiene, con la vulnerabilidad hacia estas situaciones, como son las pandemias, las enfermedades, las crisis higiénicas. Hoy se nos viene y nos toma de sorpresa a todos, ¿verdad? Y hoy tenemos que replantear nosotros la habitabilidad, la convivencia en otras condiciones que antes no las teníamos. Me quedaré hasta acá, en esta multidimensionalidad del problema de la precariedad social, para darle la oportunidad a que los otros compañeros nos hablen acerca de otras temáticas que tienen que ver con este tema tan interesante como es la vivienda en el centro histórico de San Salvador. Ingeniero Pastrana, maestro. Bueno, muy bien, muchas gracias, arquitecto Pérez, muchas gracias precisamente por esta ilustrativa ponencia, ¿verdad?, acerca de precisamente las causas de la precariedad de la vivienda en la que siempre en nuestro país hemos lamentablemente estado. Muy bien, vamos a continuar y ahora como un pequeño, ¿cómo se llama? Sketch, ¿verdad? Nos permitimos recordarles que el foro tiene 15 años de existencia. Uno de los mayores logros del foro fue la aprobación del decreto 680, allá por el año 2007-2008, ¿verdad? En la cual, mediante este decreto, nació a la vida legal la ubicación geográfica y los límites geográficos de nuestro centro histórico. Eso es algo que nos enorgullece muchísimo a todos los miembros y a todas las instituciones miembros del foro, porque si no, no estaríamos ahora, ni hablaríamos, ni nada de lo que se ha logrado o de lo que se ha estado tratando de hacer en los últimos 10 años, no sería posible sin la aprobación de ese decreto. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a nuestras siguientes panelistas que en la actualidad pues ostenta Fundasal una vez más la coordinación del foro del Centro Histórico de San Salvador. La coordinadora y la actual coordinadora es la arquitecta Teresa del Carmen Pérez de Hernández. Ella es arquitecta graduada de la Universidad Politécnica de El Salvador. Tiene varios diplomados: diplomado de diseño industrial, ordenamiento territorial de la UCA, economía verde y propuestas para la sustentabilidad de Centroamérica en la Universidad Luterana Salvadoreña, diseño participativo sustentable del hábitat por la UNAM y certificación por el Ministerio de Vivienda, asesora del equipo de asistencia técnica para el cooperativismo de vivienda. Ha participado en eventos internacionales sobre tecnologías de participación social en la vivienda en La Habana, Cuba, 2006, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, desde el 2004 al 2006. Participó en el encuentro de técnicos de la región para consolidación del modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua. En capacitaciones sobre restauración del centro histórico del DF, ¿verdad?, en México, Distrito Federal. Y también sobre el desarrollo del modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua en Uruguay, en Montevideo, Uruguay, en el año 2003. También participó en el encuentro regional con especialistas y técnicos en el tema de ordenación del territorio, urbanismo y mercados de vivienda en la antigua Guatemala, como ponente en el 5º Encuentro Internacional de Organizaciones Sociales de Centros Históricos en Trujillo, Perú, ponente del 2º Taller Regional sobre Desarrollo Urbano para el lanzamiento del estudio de la urbanización en Centroamérica en la antigua Guatemala, recién en el año 2016, participante en el 12º Congreso Mundial de las Arquitecturas de Tierra 2016 en Lyon, Francia, transferencia tecnológica de la maleta pedagógica Elementaire, impartido en el laboratorio del Centro Crater de la Escuela de Arquitectura de Grenoble, Francia. Cuenta con 25 años de experiencia profesional. En la actualidad, además de ser coordinadora del Foro Permanente para el Desarrollo Integral del Centro Histórico, también es coordinadora de la sección de diseño del Departamento de Construcción de Fundasal,
coordinadora del programa Rescate de la Función Habitacional de Centros Históricos, asesora constructiva para el programa Cooperativismo de Vivienda para El Salvador y coordinadora por Fundasal de la consultoría de adaptación basada en ecosistemas del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cuenta con una amplia experiencia en diseño, formulación de proyectos de vivienda social, capacitación a técnicos y comunidades. En el año 2000 trabajó en la formulación y diseño de la urbanización Pajuiles y Guaymas en el municipio de El Progreso, Lloró, en Honduras. Y en el 2014, consultoría para la formulación del Plan Integral de Desarrollo del Centro Histórico de San Pedro Mazaguat, municipio de San Pedro Mazaguat, departamento de La Paz, acá en El Salvador. Y también por parte de Fundasal, también vamos a tener como panelista a la licenciada Roxana Elizabeth Rodríguez de Cruz. Roxanita, ella es experta en prevención de violencia, bueno, graduada de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nueva San Salvador. Tiene un diplomado, además es técnico de Trabajo Social de la Escuela Superior de Trabajo Social también. Universidad de diplomado en Medio Ambiente de la Universidad Luterana Salvadoreña. Diplomado de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Fundación Bernard Van Leer. Y diplomado en género en Fundasal en el año 2010. En su experiencia laboral, ¿verdad? Fungió como para el FROPOROLID, para el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencias del conflicto armado, como promotora social en el proyecto de atención a excombatientes, ¿verdad? Y de ahí pasó a la Fundasal, y desde 1999 en Fundasal estuvo 2 años como coordinadora del equipo social Proyecto El Sauce, fortalecimiento organizativo y promoción de la niñez y juventud. Luego, en el 2006, pasó a ser asesora social en proyectos de convivencia social y derechos de la niñez y juventud. Luego, en el 2009, asesora social en proyectos de prevención del crimen y la violencia a nivel comunitario. Y desde el 2012 es asesora social del programa de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Así que con ustedes, pues, dejamos a la arquitecta Teresa Pérez de Hernández y a la licenciada Roxana Rodríguez de Cruz con su interesante ponencia, ¿verdad?, titulada Vivienda cooperativa autogestionaria y cómo las familias están afrontando la cuarentena. Con ustedes las dejo con ellas. Gracias, ingeniero Pastrana. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este primer coloquio en el marco del 15 aniversario del Foro Centro Histórico de San Salvador. En esa tarde queremos compartir con ustedes los aportes de Fundasal para mejorar la calidad de vida de las familias y también cómo esas familias cooperativistas están afrontando la cuarentena. Pero para ello es importante, así como ya el arquitecto Chicas y el arquitecto Pérez nos hicieron un análisis histórico de toda la evolución de la vivienda en diferentes periodos, también podemos actualizar y vamos a hablar un poco sobre el déficit habitacional. El déficit habitacional es una problemática histórica que todavía pues, no ha sido resuelta de una forma estructural, ¿verdad? Debido al crecimiento que atraviesa cada año y a la ausencia de una política estatal que destine recursos apropiados institucionales y necesarios para dar respuestas integrales para superar estas causas del déficit. Consideramos que los ejes principales de la pobreza es la falta de acceso a un suelo habitable, la falta de un financiamiento estructural que garantice suelo y vivienda adecuada y la falta de servicios básicos. También, hablando del hábitat, pues la falta del espacio público, que si englobamos todos estos que faltan, diríamos que realmente es necesario una ley de vivienda y hábitat, especialmente que garantice familia, que garantice vivienda para las familias de menos ingresos económicos.
Con esta situación que hoy estamos afrontando, con este virus, cabe hacer notar que hay una íntima relación entre lo que es una vivienda adecuada, una salud adecuada y una educación, que básicamente las familias con menos ingresos económicos son las más afectadas en este sentido. En ese sentido, Fundasal, ya con 51 años de obra social y de trabajo, de lucha por estas familias, es lo que ha venido desarrollando, ¿verdad? En el 2008 se desarrolló una investigación que se publicó en el libro Escenarios de vida desde la exclusión urbana, realizada en 32 ciudades salvadoreñas, y eso nos permitió identificar 2.564 asentamientos populares urbanos, donde 1.809 son mesones y 563 son comunidades marginales, además de 192 lotificaciones ilegales, donde hay una población habitando en estas condiciones, en estas malas condiciones, 495.980 familias, que en total hacen a un poco más de 2 millones de personas. Ahora bien, ¿qué hemos hecho en estos 51 años? Pues en San Salvador y La Libertad se han atendido alrededor de 2.101 familias, y desde el año 69 al año 2018, 66.344 familias han resuelto la precariedad del hábitat en que vivían, para un total de 364.000 personas. Estamos hablando que estas familias probablemente estén en mejores condiciones que todo el déficit que actualmente existe en el país. Ahora, ¿cómo Fundasal logra llegar a estas familias? Pues lo hace a través de diferentes programas, ¿verdad? Tenemos el programa de mejoramiento integral de barrios, donde aborda diferentes líneas estratégicas, y quizás como eje transversal en todos los programas es la atención de la niñez, de la juventud, de la mujer, de la educación, de una vivienda adecuada, de un hábitat adecuado, de espacios públicos saludables y seguros. Otro programa es el programa de nuevos asentamientos urbanos, programa de mejoramiento del hábitat rural, programa del cooperativismo de vivienda y el programa del rescate de la función habitacional de centros históricos. En este programa del rescate de la función habitacional en centros históricos, ya se ha resuelto, se han desarrollado unos complejos habitacionales que son los proyectos pilotos, y se ha construido 3 edificios con 2 cooperativas de vivienda. Una es Acovish y la otra es Acovivams. Estas familias en este momento están pasando una situación difícil, ¿verdad? Como todas las demás familias. Sin embargo, ellos nos han contado un poco a través de diferentes videos cómo les ha afectado y cómo han puesto en práctica los ejes y los valores de solidaridad que se han transmitido desde lo que se ha trabajado con ellos mediante los programas de cooperativas de vivienda. Como bien decía el arquitecto Pérez, en cuanto a que hay 325 familias a la espera de resolver su vivienda, es así, ¿verdad? Nosotros creemos que el modelo de cooperativismo de vivienda, además de mejorar las condiciones de hábitat, también les permite desarrollarse como personas, como seres humanos solidarios y que luchan por vivir en algo digno, ¿verdad? Son autogestionarias. Vamos a ver con Roxy, ya vamos a hablar con Roxy. Ella nos va a contar un poco sobre
cómo están estas familias, qué dificultades están afrontando, ¿verdad? Cómo les está afectando, pero también cómo ellos están solucionando algunos de los problemas por los cuales en este momento están atravesando, ¿verdad? Pues yo dejaría con ustedes a Roxy y probablemente vamos a estarnos intercambiando en algún momento. Gracias. Muy buenas tardes. Como ya decía Tete, pues trataré de compartir con ustedes cómo las familias cooperativistas están afrontando la cuarentena debido al COVID-19. Pero es importante también mencionar que el modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua es otra alternativa para acceder a una vivienda adecuada, sobre todo para las familias de bajos ingresos, tanto del área urbana como del área rural. Las cooperativas de vivienda están conformadas en un 70% por mujeres y en los procesos de capacitación que reciben, pues les permite reforzar sus conocimientos y en este momento, pues también están poniendo en práctica muchos de los valores cooperativistas. Bueno, debido a la cuarentena, las cooperativas de vivienda por ayuda mutua decidieron suspender todas las actividades y han tomado otras medidas, otras alternativas para poder estar en comunicación con sus asociados. Para ello, pues han creado comités de emergencia cooperativista, quienes a través de los grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas están en comunicación constante para saber cómo están, ya que la mayoría de ellos pues habitan en diferentes municipios del país. Y de esta forma pues están en sintonía con cada uno de los asociados de sus cooperativas. Ya mencionaba también Tate de las cooperativas Acovich y Acovivance, que se encuentran en el centro histórico de San Salvador, ya tienen su problema habitacional resuelto y a este momento pues están poniendo en práctica algunas de las medidas preventivas para prevenir lo que es el COVID-19. Y una de ellas es que cada día seleccionan a 2 asociados para que estén a la entrada de sus complejos habitacionales para desinfectar a las y los compañeros que entran. No está permitida la visita de sus familiares ni tampoco la entrada a los vendedores. Otra de las medidas también es que están haciendo limpieza en forma permanente en sus complejos habitacionales y alrededor también de sus comunidades. En Acovivance se cuenta con un espacio de esparcimiento que es una cancha, un parquecito. En estos momentos también están inhabilitados para prevenir, ¿verdad?, la aglomeración de las personas y los niños. Otra de las medidas interesantes también que está tomando en cuenta Acovich es que varias de las familias se han unido para hacer las compras colectivas. Los asociados al llegar, ¿verdad?, de hacer sus compras, toman todas las medidas preventivas, se lavan las manos con agua y jabón, desinfectan, ¿verdad?, todos los productos que han comprado y posteriormente pues se duchan nuevamente y esa ropa la lavan en el momento. Después de todo eso, proceden a la distribución de los alimentos en forma equitativa para las familias cooperativistas. Dificultades por las que están atravesando las familias debido a la cuarentena son varias. Algunos asociados pues eran empleados. A este momento varios han perdido su trabajo, otros no les están cancelando, ¿verdad?, su salario y les manifiestan que hasta que todo esto pase pueden incorporarse nuevamente a sus trabajos. Si vemos pues la situación que estamos pasando es bastante crítica. Muchos también de las familias asociadas viven en mesones, en lugares también de alto riesgo y no han podido tampoco cancelar, ¿verdad?, la renta. Por eso, una de las alternativas que están poniendo en práctica es que están poniendo banderas en las entradas de sus viviendas, solicitando ayuda humanitaria, solicitando que alguien, personas altruistas, instituciones, les puedan brindar alimentos y solventar esas necesidades de su grupo familiar. También les permite a los padres de familia en estos momentos colaborar
con sus hijos, ¿verdad? Con las tareas escolares. Pero como hoy en día es necesario también, ¿verdad? Estar al día con lo que es las redes sociales, hay muchos padres de familia que no tienen acceso a Internet, no tienen Internet en sus casas, perdón, o celulares. Lo que hacen los asociados es que prestan, ¿verdad?, su Internet para que los padres de familia puedan estar en contacto con los docentes y puedan también entregar las tareas a tiempo. Sé que a este momento pues es un momento crítico el que se está pasando. Cada una de las familias cooperativas, en la medida que pueden, también están ayudándose unas con otras, solventando algunas necesidades, pero estamos pues a la espera de que vuelva nuevamente a retomarse la vida, ¿verdad? Después de toda esta cuarentena, ¿qué es lo que va a suceder? Cada asociado pues está tratando también de poner en práctica todas las medidas preventivas para no contagiarse por el COVID-19 y hasta el momento pues permanecen en sus casas. Bueno, esto es todo lo que podría compartirles en relación a cómo las familias cooperativistas están afrontando las medidas preventivas, ¿verdad? Debido a la cuarentena. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya tuvimos como la participación, ¿verdad?, de todos nuestros panelistas y vamos en este momento a hacer una primera ronda de preguntas. Los invitamos a todos aquellos que tengan algún cuestionamiento, algún comentario, algo que quieran preguntarle a nuestros panelistas, pues con gusto, por favor, siéntanse en libertad de ponerla acá en la sección de comentarios de nuestro primer coloquio. Bueno, vamos a empezar con el tema de la pregunta para el arquitecto Juan Carlos Chicas. ¿Qué fue lo que más influyó a lo largo de la historia en la realidad actual de la vivienda en El Salvador? ¿Qué es lo que usted cree que ha influido más para que lleguemos a la realidad que tenemos en este momento? Ok, bueno, creo que esa pregunta es no de una única respuesta, sino porque no es un solo elemento que adolece, digamos, toda esta cuestión de la vivienda, sino es una suma como lo mencionaba la arquitecta Tere, una suma de problemas estructurales del Estado. En ese sentido, creo que el primordial es la falta de visión. Los diferentes periodos de gobernantes nunca han tenido una visión de ciudad y por lo tanto de vivienda. Y esa falta de visión tiene una gran repercusión en la situación contemporánea de cómo se vive y en qué condiciones se vive en las viviendas. Por ejemplo, el tema suelo fue uno de los detonantes incluso de la guerra civil, pues, o sea, y el tema suelo no solo se debería de enfocar a la parte rural, el acceso a tierras agrícolas, sino precisamente a la tierra urbana. Y eso creo que son dos componentes esenciales para poder entender en el contexto de nuestro territorio completamente limitado, en qué lugares podemos desarrollar nuestras ciudades. Entonces, la alternativa es formular una visión conjunta, hoy más que nunca, de qué es lo que queremos como ciudad y cómo queremos también la planificación del mundo rural, porque también el mundo rural puede planificarse. Y eso se va a lograr a través de una administración que la ley, por ejemplo, de ordenamiento territorial tiene que tener mucho más protagonismo y no estar, digamos, ahí, como se acostumbra a decir con este tema de las leyes en nuestro país, durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Entonces, creo que esos dos componentes, la falta de visión, el suelo,
son dos temas que están a la base de toda la problemática de vivienda. Okay. Ok, perfecto, Juan Carlos, muchas gracias. Veamos, arquitecto Pérez, ¿por qué la persistencia en la precariedad de la vivienda? ¿Por qué persiste esto? Creo que esto tiene que ver, sobre todo, maestro, con la situación que mencionábamos de la multidimensionalidad de la pobreza. Lo que sucede es que se trata de atacar casi siempre desde la perspectiva de solucionador de los problemas, sea vivienda, sea obras públicas, sea el Ministerio de Salud, sea desde el punto de vista de los economistas o gobernantes, tratan de atacar un problema. O tratan el problema técnico de la vivienda, o tratan el problema económico, o se trata el problema social. Y la verdad es que son una serie de factores en los que se están interrelacionando. Es decir, veámoslo con esta enfermedad que tenemos. Esta enfermedad tiene muchas manifestaciones, tiene tos, tiene resultados en la hipertensión, hay coagulación de la sangre, etc. Y si solo nos dedicamos a ver un problema y a trabajar un problema y no lo vemos como una enfermedad integral, no podemos sacar al paciente del estado en el cual se está. Y esto pasa con el problema de la vivienda. Miren, hay problemas, por ejemplo, el anterior gobierno hizo unos programas habitacionales, algunos en Santa Tecla, en Santa Ana, y ¿qué sucedió? Muy buenos proyectos, interesantes desde el punto de vista técnico, eran amplios, muy bonitos, muy bien equiparados, pero desde el punto de vista económico, las personas que tenían acceso a créditos para acceder a estos programas eran muy pocos. Entonces se atacaba el programa técnico, pero todavía no estaba resuelto el problema económico. O se trabaja el problema económico, pero todavía no se trabaja el problema social. Y es precisamente ahí donde tenemos la labor nosotros de hacer un enfoque metodológico diferente, y ahí es el gran aporte que está dando Fundasal. Fundasal no solamente ve el problema técnico, ellos tienen trabajadores sociales, ellos organizan la comunidad, generan empleos. Miren, hoy en esta situación que estamos viviendo de la cuarentena, aquellas comunidades que tuvieran la capacidad de tener programas de seguridad alimentaria, aunque sean mínimas, esa mínima, un huerto comunitario, una tienda cooperativa, etcétera, esa organización mínima le va a permitir mucho mejores condiciones de subsistencia que las que no los tengan, que quiera afrontar este problema individualmente. Entonces, el problema de la precariedad y la pobreza se ha visto aumentado porque no se atacan integralmente todos los problemas o todas las dimensiones que tiene el problema de la vivienda, sino que se ve uno. Y hay que integrarlo. Por ejemplo, ahí está el programa de microzonificación sísmica para San Salvador, que lo está apoyando Japón, lo está llevando PAMS, pero este programa, mientras no se cruce con un programa social para atacar la pobreza, atacar la generación de empleos, la diversidad, no se va a poder hacer. Tenemos las alcaldías que tratan el problema de las ventas ambulantes, pero mientras no tengan las personas una solución a la generación de fondos para subsistencia, pues tampoco vamos a solventar ese problema. Lo van a quitar de aquí para mandarlo a otro lugar, si es que se logra hacer eso, pero en el mejor de los casos. Pero si no, lo que vamos a hacer es que simplemente los vamos a mover de una calle a otra, que es lo que usualmente hemos estado viendo hasta este momento, porque no se están generando, atacando de una manera integral. Hay esfuerzos muy interesantes que están haciendo, como Universidad del Salvador. Hicimos un esfuerzo con la Universidad Roma III y la asistencia italiana en la Casa Rey Prendes, en la cual se le dio capacitación a jóvenes para que empezaran a trabajar y formarse como operarios, como técnicos en carpintería, en construcción, etcétera. Y se estaba haciendo la recuperación de un espacio histórico, de un edificio, y también estaba el trabajo social que estaba haciendo la alcaldía de San Salvador. Entonces, hay que buscar la integralidad, la multidisciplinariedad, para afrontar estos problemas y tener una metodología mucho más abierta que la que usualmente se está trabajando en los proyectos.
Ok, muy bien, muchas gracias, Arki. Y para terminar esta ronda de preguntas, pues vamos a combinar algo también, porque nuestros espectadores, ¿verdad? Los que nos acompañan, también han estado haciendo preguntas con relación al cooperativismo de vivienda. Bueno, la pregunta que tenía en mente era que si el cooperativismo de vivienda realmente es una alternativa viable, pero además acá nos dice un asistente, ¿verdad? ¿Será que el cooperativismo de vivienda puede generar una solución a largo plazo en cuanto a la crisis sanitaria para la producción de vivienda y superar el déficit que se ha agudizado en la actualidad? ¿Verdad? Ajá, nos lo plantea Jazz Romero, ¿verdad? Así que, como es una pregunta definitiva para Fundasal, ¿verdad? Igual también, no sé si pueden tomar nota, Tete, por ejemplo, nos decía acá José Martínez, ¿cómo está tratando Fundasal de resolver el problema de la marginalidad de la vivienda en Oriente, específicamente en San Miguel? Y luego nuestro buen amigo Isaac, ¿verdad? Segura, también nos está comentando como un foro que se está haciendo proponiendo para apoyar o mejorar la planificación del centro histórico en los aún faltantes mesones por atender para enfrentar estas situaciones como el caso del COVID-19. Entonces, todos estos están precisamente, ¿cómo se llama?, concatenados con el tema del cooperativismo de vivienda. Entonces, veamos qué nos dicen ustedes al respecto, Tete y Roxanita. Bueno, yo creo que algunas cosas igual, ¿verdad? Con Roxy nos las vamos a ir compartiendo, pero quizás para hablar así de forma global sobre la vivienda cooperativa y que si realmente es una alternativa viable, ¿verdad? Que engloba bastantes cosas sobre las preguntas que nos han hecho. Quizás decir que el cooperativismo tiene algo muy importante y es que en El Salvador no hay un financiamiento estructural para la vivienda y menos para la vivienda popular en general y menos para una vivienda social. Entonces, el cooperativismo lo que permite es un financiamiento asequible. ¿Por qué? Porque probablemente para una familia, una sola familia, sea muy difícil poder adquirir un financiamiento, pero ya un grupo de familias ya pueden hacer fuerza y lograr un financiamiento. Entonces, eso es es algo que garantiza parte del éxito y de una solución para un programa de vivienda que pueda ser no de Fundasal y bueno, sino también del gobierno. Luego, no es, como ya bien decía el arquitecto Pérez, no se puede ver desde una sola óptica. Siempre la pobreza es multidimensional. Y aquí es difícil si no hay organización. Entonces, el fortalecimiento organizativo de estas familias, ¿verdad? Fortalecimiento organizativo en que ellos necesitan capacitación. Capacitación en la parte primero, de conocer sus órganos de dirección y administración. Segundo, la autogestión para saber a dónde van a ir a tocar puertas y cómo van a poder buscar y fortalecer alianzas con otros actores y sectores que puedan apoyar a la construcción de su vivienda, ¿verdad? Llámese esto, pues, desde lo local hasta diferentes cooperaciones y el trabajo mismo que ellos hacen con la ayuda mutua. Entonces, ya tenemos financiamiento asequible, organización, capacitación, autogestión. Todo eso es parte de los componentes del cooperativismo que ayuda, digamos, a que esto realmente no quede abandonado. Ya hablábamos que hay muchas viviendas que están abandonadas, ¿verdad? Que se han construido por diferentes programas estatales y están abandonadas. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor no es una vivienda adecuada, donde las familias que habitan ahí no han participado
de la construcción de su hábitat, donde no han participado en la ejecución de su proyecto, en que no sepan estructuralmente cómo está su vivienda. En cambio, el cooperativismo lo que les permite a ellos es posterior a capacitarse hasta en buscar un suelo adecuado, ¿verdad? Que esté en un lugar sin mayores dificultades, riesgos, ¿verdad? Un lugar que sea conveniente al acceso a vías de acceso, de igual manera a todo lo que son las redes, ¿verdad? Entonces, es una vivienda adecuada que a través de diferentes talleres de diseño participativo se construyen para que esa vivienda responda a las necesidades propias de los grupos familiares que hay en las cooperativas, porque a lo mejor no son las mismas para todos, ¿verdad? Tal vez tenemos diferentes grupos etarios, diferente composición, están las mujeres, están los niños, están personas con capacidades especiales, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Otra cosa es que tienen que, estos complejos habitacionales que se diseñan con ellos, que son parte de toda que van a formar parte de toda su vida, ellos lo diseñan, se lo imaginan, digamos, identifican qué tipo de materiales son los que se van a utilizar y posteriormente, pues también se conoce todo lo que es el presupuesto y se trabaja a ver de dónde se va a buscar un financiamiento para que se pueda ejecutar la vivienda, qué falta. Lo otro que da mayor propiedad también a la vivienda es el hecho de que ellos construyen y administran su proyecto, ¿verdad? Hacen labor de ayuda mutua durante la ejecución, lo que les permite ahorrar costos. También administran los fondos, ellos compran los materiales, ellos llevan toda la contabilidad, hacen supervisión de obra, llevan un control y un registro de horas y salidas de las personas que están trabajando. Entonces, todo eso, ellos son los conocedores de su proyecto en su totalidad, ¿verdad? Todo esto lo que genera al final es una apropiación y lo que queda posteriormente es la etapa de convivencia. Pero cuando se ha participado de todo un proceso, desde la búsqueda del terreno, donde han habido muchas reuniones, donde ellos se han discutido para ponerse de acuerdo, porque estos procesos no son fáciles, los seres humanos no somos fáciles. Entonces, pero todo eso le va cohesionando, ¿verdad? Le va dando esa pertenencia de su espacio, el conocimiento pleno de sus derechos como ciudadanos, ¿verdad? También ellos no ven solo la vivienda, lo ven como un hábitat, ¿verdad? Un hábitat completo. Y en ese mismo sentido, hay algo que devolver al entorno y es hacer comunidad con mi vecino, con mis vecinos, y ellos generan también un aporte. Otro factor importante es el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Hay un conocimiento y un respeto por el medio ambiente. También, más allá, ya en la etapa de convivencia, hay un fortalecimiento también de los medios de vida. Promueven hoy a la fecha en el Centro Histórico de San Salvador, en un espacio de unos 4x5, están haciendo huertos organopónicos, que eso ¿quién creería que en el pleno centro de San Salvador estén con huertos, verdad? Sin embargo, eso ya fortalece la organización, su economía solidaria, ¿verdad? Todos estos son aspectos que pues garantizan el éxito de un programa de vivienda. Pues me quedo ahí, no sé, Roxy, si quiere abonar un poco más. Correcto. Sí consideramos, ¿verdad?, que es una alternativa nueva para acceder a una vivienda adecuada, específicamente para las familias de bajos ingresos. También es una alternativa que mira más allá de la vivienda, ¿verdad?, en donde los pobres organizados luchan por conquistar sus derechos, ¿verdad? También consideramos que en este proceso de las cooperativas de vivienda, la vivienda en sí, ¿verdad?, sirve como medio, ¿verdad?, para que las familias puedan posteriormente
gestionar más proyectos que vengan a mejorar la calidad de vida de cada uno de sus asociados. También permite construir comunidad. No solamente mejoran al interior de su cooperativa, sino que también se integran al barrio, integran a las familias a través de actividades educativas, formativas, para que también el barrio en sí vaya mejorando también en cuanto a lo que es la convivencia. El modelo de cooperativa de vivienda por ayuda mutua también evita la especulación de la vivienda, ¿verdad? Porque todos son dueños del inmueble y les permite también de que ésta pueda ser heredada de generación en generación. Otro aspecto importante a recalcar es que las familias cooperativistas ponen en práctica también los valores cooperativistas. Los jóvenes, los niños también interactúan con los adultos, con los asociados, se hacen actividades de convivencia donde se integran no solamente los asociados, sino que integran a sus familias. Una de las alternativas también que se está buscando es de que en cada uno de los cooperativas, cuando ya tengan sus complejos habitacionales, también puedan contar con sus huertos organopónicos, como ya lo mencionaba Tete. Consideramos que sí es una alternativa viable, el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Tete, Roxy. Vamos a dar lectura aquí a una última ronda de preguntas porque, bueno, ya ven que gracias a Dios, pues, y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Bueno, Elisa Villacorta nos dice, el COVID-19 ha identificado de forma abrupta la debilidad en cuanto a vivienda de la sociedad salvadoreña y de América Latina. La ONU ha identificado que la vivienda es la primera barrera en esta pandemia. ¿Qué cambiará ahora luego de esta pandemia? ¿Traerá nuevas tecnologías o distribución espacial? A ver, arquitecto Chicas, ¿qué nos puede decir? Y cualquiera de todos los demás panelistas que quieran comentar en esto. Luego también, María Elena Ramírez, vamos a leer las tres y por favor tomen nota, panelistas, para que después hagan sus comentarios. ¿Cuáles son las estrategias para sobrellevar esta crisis a largo plazo en cuanto a soluciones habitacionales para los asentamientos precarios? A ver, y la última es de Alejandra Membreño, dice, entonces, ¿cuál es la situación de vivienda en tiempos del COVID-19? ¿Cuál sería la prioridad en atender de parte del gobierno central en la relación pandemia-vivienda? ¿Qué propuesta o consejo harían ustedes? Bueno, ahí están. Empezamos con Juan Carlos, chicas, ¿verdad? Y luego, si quiere, el arquitecto Pérez, Tete, Roxanita, lo que ustedes quieran comentar. Ok, muchas gracias. Sí, en términos de diseño, creo que la ciudad se merece repensarla desde términos más ambientales, es decir, por ejemplo, los microclimas. Tenemos una situación cada vez más agobiante, por ejemplo, con las islas de calor, lo cual genera un estancamiento de la contaminación del aire en las ciudades densamente pobladas. Por ejemplo, tenemos que pensar en corredores de ventilación dentro de las ciudades y cómo se puede ventilar de una mejor manera en términos de ciudad, no solo de vivienda individual. Por ejemplo, nosotros tradicionalmente en un clima tropical tenemos casas pareadas en la mayoría de ciudades, es decir, una a la par de la otra sin la posibilidad de tener ventanas laterales que permitan una ventilación cruzada. Y esto en una situación de confinamiento, de largos periodos de precisamente de sobrellevar una cuarentena, causa dificultades incluso más agobiantes o paralelamente agobiantes que podría causar una enfermedad respiratoria. Luego los espacios de convivencia internos de la vivienda tienen que ser repensados, ¿verdad? O sea que las dimensiones mínimas pierden vigencia porque no podemos vivir de una forma mínima, o sea, es decir, tenemos que pensar en espacios comunitarios adicionales a una vivienda de un metraje
digamos, reducido. Entonces, no se pueden pensar viviendas individuales sin el sentido de comunidad. Por ejemplo, nuevas tecnologías a incorporar tendría que ser en materia de materiales, por ejemplo, de cubiertas de techos, que fuera un material aislante para tener mejores condiciones microclimáticas al interior de la vivienda. Por ejemplo, también la forma de vestibular, la transición del exterior al interior, presenta un desafío en el rediseño de la vivienda si consideramos de que podemos traer el virus desde fuera y que nos tenemos que despojar prácticamente previamente pues de todo lo que nosotros traemos del exterior y luego poder convivir pues con nuestra familia. Entonces toda esta suma de elementos tiene que ir modificándose e incorporándose en los nuevos proyectos. Ahora bien, con lo existente, estos procesos de mejoramiento de barrios informales tendrían que ir acompañados y siempre ha sido el enfoque de mejorar las condiciones de habitabilidad y de saneamiento. Entonces, creo que tomar en cuenta a la población para que contribuya a resolver estos elementos y no esperar de que de forma, digamos, mágica o que el Estado se haga cargo de todo, no podemos, sino que precisamente el modelo cooperativista presenta nuevas alternativas y es un programa realmente muy beneficioso en todos los sentidos, ¿verdad? Desde vivienda nueva hasta mejoramiento de barrios. Y no es exclusivo de El Salvador, sino que este modelo, Canadá ha trabajado muchos años, Suecia ha trabajado muchos años con estos modelos y son una alternativa precisamente en estos contextos. Entonces el desafío está en diseño, el diseño comunitario y cooperativismo, ¿verdad? Y repensar nuestras ciudades. Ok. A ver, ¿qué nos dice Arqui Pérez? Cuéntenos. Yo considero que tiene que ser un enfoque metodológico multidisciplinario. Ya vemos nosotros, por ejemplo, que hay países en Europa, si más no me equivoco, fue en Serbia, que iniciando las cuarentenas se vino un terremoto. ¿Y cómo se trabajaba entonces ante un problema natural y ante una pandemia? En una ocasión, como un proyecto de la universidad, estaba terminando la guerra y se estaba haciendo una repoblación en Zacatecoluca y la estaban enviando a la comunidad a un lugar donde tenía muchas cales y irritaba, le estaba causando problemas en los pies a los niños. Había mucha gente descalza en aquel momento con mucha precariedad y se había resuelto el problema de la habitación, pero no estaba el problema de salud, etc. Y esto tiene muchas más vertientes, ese enfoque metodológico multidisciplinario. Tal y como estaba diciendo el arquitecto Chiques, por ejemplo, se siente que muchas veces hay aspectos de estudio y de diseño en los cuales nosotros no estamos trabajando en la formación de nuestros estudiantes, como el recambio de aires. Únicamente nos basamos que el reglamento dice 1/5 del área, esa es la ventana, pero realmente eso ajusta. ¿Cómo te afecta eso si hay un edificio al frente, atrás, donde vienen los vientos? Tenemos que darle más herramientas a nuestros estudiantes de análisis ambiental, como está diciendo, los recambios de aire hoy por esta situación, pero de hecho siempre tendríamos nosotros que tomar en cuenta esto, cómo las condiciones de humedad, temperatura van a afectar también los espacios y va a haber necesariamente la necesidad de formación y educación. Yo creo que así como desde los 70s el Ministerio de Educación empezó a incluir esa educación ambiental y los niños, increíble. Ustedes ven los textos de formación de nuestros niños de primaria, ahí están tocando el tema de la reforestación, del reciclaje, etcétera. Y hoy vamos a tener que educar desde ahí, desde la primaria, a la distanciamiento social, a cambiar aquellas culturas, aquellas actividades que históricamente hemos venido haciendo y que definitivamente van en contra de la higiene
en contra de mantener las condiciones sanitarias que nos permitan a nosotros minimizar el impacto de esta enfermedad y de otras muchas que también sabemos nosotros que son parte de nuestra convivencia diaria, el zancudo, el tratamiento de las aguas, y sobre todo la educación misma que nosotros tenemos que tener como sociedad, como personas, a entender que tenemos que cambiar muchas actitudes, muchos pensamientos, lo mismo que institucionalmente, ¿verdad? Muchos lo vemos en el aspecto histórico, en el centro, que es el tema que estamos tocando nosotros. Hay instituciones que tienen tabús con respecto a lo que es histórico o no, a lo que es viable o no, y tenemos que tener una mentalidad abierta, tenemos que hacer estudios, tenemos que verdaderamente descifrar nosotros la fórmula, que no es una receta, no es algo que vamos a copiar de un reglamento, de un protocolo de México, de Colombia, etcétera, sino que es algo que tenemos que crear nosotros con conciencia, con mucha academia, con mucho también participación de la sociedad y con mucho de integración de los diferentes actores que tienen que ver con estas problemáticas únicamente. Bien, muy bien, Arqui, muy bien, Arqui Pérez. Vamos a darle la palabra a Tete en estos momentos, arquitecta Teresa. Bueno, quizás en el mismo enfoque que ha venido dando el arquitecto Pérez y el arquitecto Chicas, y la verdad que se nos quedan varias preguntas ahí, pero quizás decir que no es solo a corto plazo las medidas que se tienen que tomar, sino también a largo plazo, porque si algo es lo que ya nos está afectando es el cambio climático. Entonces, el tema de esas enfermedades, virus y otras que se puedan venir a continuar, van a seguir, ¿verdad? Entonces, todos los actores que estamos trabajando en todas las áreas, debemos de dar nuestros aportes. Por ejemplo, en el tema de planificación, tanto planificación urbana, debe de ya tomarse en cuenta todos estos factores, el cuidado de los ríos, el tema de los desechos sólidos, el tema de la tipología de vivienda adecuada, el tema de la materialidad de la vivienda que se tiene que tomar en cuenta. Todo esto, el punto de no seguir deforestando más, ¿verdad? La vivienda en altura, todos esos son temas que no están aislados. O sea, hay una ley de vivienda que garantice esos financiamientos estructurales para estas familias que en estos casos son los más afectados todavía, porque ya varios hemos hablado, ¿verdad? Quédate en casa, pero no todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, por ejemplo, hoy con esto de las familias cooperativistas, a mí, como les decía, ellos tienen una parte donde sus niños pueden salir y ellos nos comentaban que eligen un día para que salgan los niños, limpian todo y los niños salen en un ambiente seguro, controlado. Ellos tienen todas sus reglas de cómo van a funcionar. Entonces es como otra filosofía de vida. Hoy por hoy, como nos hablaban de los mesones, pues muchos mesones todavía y muchas otras familias también viven en malas condiciones a la orilla de los ríos, a expensas de que venga pues una fuerte tormenta y ellos se vean todavía más vulnerables de esta situación, donde se construyan colonias o se siga urbanizando sin un control de materiales adecuados ni de disposición final de las aguas lluvias, como es lo que estamos viendo ahora en Santa Lucía. Entonces, creo yo que en el tema de planificación urbana, el tema de la academia, instituciones como nosotros, como Fundasal, todos los actores involucrados debemos aportar a la sostenibilidad y sustentabilidad de nuestro territorio. Por ahí me quedo. Gracias. Muy bien, Tete. Pues bueno, precisamente ahora ha llegado la hora de despedirnos. Aquí les agradecemos. Estamos finalizando este primer coloquio con 76 asistentes en línea.
Pero no podemos despedirnos ni irnos sin antes también una pregunta insistente que ha estado ahí en los comentarios es acerca de qué es lo que se está haciendo en Oriente. Mencionaban un par de comunidades, ¿verdad? Las comunidades en ciudades, barrios. Bueno, de hecho fuimos, Tete, el año pasado fuimos a ver el tema de el apoyo al comité de desarrollo integral de ciudades, barrios. Entonces, pues sí, hablar un poquito de eso, Tete, antes de dar las palabras de cierre a todo el grupo. Bueno, quizás algo no hablamos y es que Fundasal está trabajando en los diferentes programas en varios departamentos de El Salvador y justamente se está trabajando en Ciudad Barrios y en Alegría con el mejoramiento estamos con la ruta espiritual de Monseñor Romero, pero además hay familias que están mejorando su vivienda para dar acogida a esos visitantes. Entonces ahí se está fortaleciendo toda unidad, estamos mejorando un museo y toda la economía solidaria de Ciudad Barrios, ¿verdad? Y el fortalecimiento de esa población. En Alegría también se está trabajando todo el tema de tecnologías como es el Adobe, el Bareque, ¿verdad? Para, en un primer lugar, conocer y rescatar toda la historia y ese bagaje de construcción cultural que nuestra gente ya tiene y eso no se pierda. Y por otro lado, fortalecer también esas tecnologías para que sean más pues resistentes, ¿verdad? Ya hay tenemos con el proyecto Taishin, ya tenemos un reglamento del Adobe a nivel nacional, entonces solamente es decirle a las personas cómo lo haces y mira, de esta manera tu sistema trabaja de mejor forma y te dura mucho más tiempo, cuidar todo ese tema ambiental, ¿verdad? Porque pues, vivimos en el trópico, tenemos una excelente iluminación, un excelente sol, una excelente lluvia, donde esa agua lluvia se puede cosechar, le llamamos hoy, que no es más que recogerla y poderla reutilizar, ¿verdad? Para abonar un poco al tema del déficit de agua y también para el riego de los huertos. Uh-huh. Por ahí. Además, en otros años sí se trabajó en San Miguel, por ejemplo, con la presita, la joyita y otros proyectos que ya se han trabajado también. Perfecto, sí, claro, esto está como se llama, es muy importante, sobre todo esto de las tecnologías de los sistemas tradicionales, ¿verdad? Con Fundasal tuvimos la oportunidad de trabajar el tema del hogar de peregrinos, ¿verdad? Allá en Ciudad Barrios, que es un excelente ejemplo de cómo pueden convivir tres diferentes sistemas, el bareque, ¿verdad? El acero y la mampostería de refuerzo integral. Fue muy interesante precisamente ayudar a Fundasal en ese proyecto y que sería interesante también para que lo conocieran los demás colegas, ingenieros, arquitectos y todos los que puedan ir y que puedan hacer esa visita una vez que salgamos de la cuarentena, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, comentarios finales, por favor, arquitecto Chicas, díganos, o sea, ¿qué le parece a usted este evento, este primer coloquio, y además acerca de qué le puede decir al público ahora con relación a todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos discutido? Bueno, gracias. Bueno, gracias al foro por organizar este evento. Creo que todo surgió a raíz de unas imágenes que veíamos, que recopilaba un periodista en México, en otras ciudades de Latinoamérica, de una serie de viviendas, proyectos supuestamente contemporáneos de vivienda del sector privado, incluso gubernamental, que carecen de mucho pensamiento, ¿verdad? Viene, digamos, unos grandes desafíos para los ciudadanos de todas las ciudades latinoamericanas y nosotros que tenemos una deuda muy grande, digamos, en términos de vivienda, no solo en
cuantitativa, sino cualitativa. Vienen demandas sociales mucho más fuertes y todas las instituciones que estamos involucrados, ONG, fundaciones, academia principalmente, el componente reeducativo va a tener que ser un componente muy fuerte de esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Creo que ese es el desafío más grande al que nos enfrentamos, o lo que nos lleva a enfrentar esta nueva condición del virus. Y creo que todos podemos ser protagonistas de este cambio, ¿verdad? Entonces, el reto está en cómo difundir todas estas prácticas, buenas prácticas, y cómo nuestros estudiantes y los profesionales también pueden ser agentes de cambio en materia de vivienda, ¿verdad? Ya no podemos seguir haciendo de la misma manera las cosas si queremos ver resultados diferentes, ¿verdad? Creo que esa sería mi palabra de cierre, y muchas gracias al foro, y seguiremos apoyando el foro y todas las acciones que se convoquen, ¿verdad? Ok, muchas gracias a los asistentes también. Perfecto, perfecto, gracias. Y gracias, arquichicas. Bueno, ya adelantando un poquito antes de las siguientes palabras, ya estamos organizando el segundo coloquio, y primero Dios va a ser la próxima semana, ¿verdad? Arquitecto Pérez, sus palabras, por favor. Bueno, agradecer la sintonía ahí de los espectadores, los amigos que han estado con nosotros. Saludos. Veo que Oriente se hizo sentir, ¿verdad? En las preguntas y todo. Para todos, yo creo que no solo es para Fundasal, las universidades, las demás instituciones, tenemos también que abrir los ojos que nuestro país es todo, ¿verdad? No solamente lo único que nuestro enfoque es el centro histórico. Gracias al Foro del Centro Histórico por habernos permitido acompañar este primer coloquio. Esperamos ser compañía en los demás, desde el punto de vista de preguntas, de observaciones, etcétera. Yo creo que la gran enseñanza que nos deja esto es que esto no es un problema de llaneros solitarios, no es un héroe ahí que trabaja él solo y que va a resolver esta problemática, es de integrarnos todos, tal y como se ha mencionado. La arquitecta Teresa nos hablaba del proyecto Tai Ching, donde hemos estado la academia, ha estado ONG, ha estado vinculado a otros organismos gubernamentales, y se ha tenido una base social para hacerlo. Entonces, esos son los proyectos que realmente son exitosos y son los que nos dejan enseñanza a seguir por ese camino, a seguir trabajando en integrarnos y no trabajar aisladamente, y que esto tenga enseñanzas metodológicas. Es que no creamos nosotros que ya hay recetas hechas, ¿verdad? Alguien preguntaba ahí, miren, ¿y qué pasó con Nueva York, verdad? Quiero decir que uno de los focos más grandes no ha sido en los grandes rascacielos de Nueva York, se han sido en los barrios del Bronx, ha sido en Long Island, que es una ciudad que está más dispersa que cualquier parte de San Salvador, donde ha habido más crisis. No, es que no podemos ver nosotros una respuesta y decir, esa respuesta es mala o es buena. Hay que estudiar, tenemos que prepararnos científicamente y ante ello dar una solución a los problemas. No existe ni la solución prehecha, ni existe el descartar una situación porque ya decimos allá falló y aquí va a fallar, etc. Cada contexto tiene realidades diferentes, variables diferentes, y hay que estudiarlas. Precisamente esa es la labor de todos los profesionales, ¿verdad? No venimos con recetas hechas, sino que venimos a abordar las problemáticas con instrumentos metodológicos y a reflexionar sobre ellos y sacar nuevas respuestas. Como decía también el arquitecto Chica, haciendo lo mismo no vamos a cambiar, vamos a hacer lo mismo y va a llegar a los mismos problemas tarde o temprano, únicamente. Saludo a todos y seguimos apoyando. Muchísimas gracias, arquitecto Pérez, ¿verdad? Ahora, Tete, palabras finales, por favor. Bueno, realmente hemos aprendido mucho, ¿verdad? Al escucharnos, las preguntas han estado muy buenas, muy interesantes. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que se han interesado por este tema, que realmente es un tema que
que nos aborda a todos, tiene que ver con todos nosotros, ¿verdad? Todos somos actores, todos vivimos aquí, todos podemos aportar. Bueno, gracias por atender la invitación y desde ya, como bien decía el ingeniero Pastrana, los invitamos para el segundo coloquio. Esperamos hacer una serie de coloquios durante estos días, un poco para poner diferentes temáticas, ¿verdad?, en la plataforma, y los invitamos a que estén pendientes. Nosotros les confirmaremos la fecha y para que nos acompañen. Gracias realmente por todo su interés y por todas sus preguntas, y también a los panelistas, felicitaciones y gracias por todo el apoyo. Gracias. Gracias al ingeniero Pastrana por las excelentes presentaciones que nos ha hecho, las preguntas y la dinámica que él siempre nos mueve, ¿verdad? También a Sofía, que no la vemos en cámara, pero ha sido un factor muy importante para que nosotros estemos tranquilos en este foro. Bueno, me despido con eso y agradecemos a todas las 17 instituciones que somos miembros de este foro. Tengan todos buenas tardes. Perfecto, Tete. Buenas tardes. Roxanita, sus últimas palabras de despedida. Bueno, agradecer a todas las personas que han estado en sintonía, ¿verdad?, con nosotros. Les hacemos la atenta invitación para los próximos coloquios que vamos a estar desarrollando. Estaremos pues pendientes también de todas las preguntas o intervenciones que tengan los panelistas. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muy bien, quedan todos ustedes invitados. El próximo coloquio va a tratar acerca de la reapertura del espacio público en el Centro Histórico de San Salvador. Diferentes puntos de vista. Vamos a ver. Yo creo que ya les dejamos la semillita ahí para que ustedes se interesen, porque efectivamente, ¿qué va a pasar con los espacios públicos? ¿Verdad? Acordémonos que no solo son parques, plazas, es las aceras, las avenidas, las calles, bueno, todo lo que tenga que ver precisamente con el espacio común, con el espacio público. Así que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a Sofía, la arquitecta Sofía Rivera, que vieron ustedes al principio, qué bien que se conecta. Sofía Rivera nos ha ayudado muchísimo y realmente nos ha dado este soporte que sin ella creo que no hubiera sido posible ahorita. Vamos a tener que aprender, ¿verdad? Ok, Sofía, muchas gracias. Y pues los esperamos para el próximo segundo coloquio del foro 15 aniversario. Gracias.